Buenos días, hermanos. Es un gozo verlos. Trataré de ser breve y compartir unos pensamientos con ustedes esta mañana. ¿Cuántos han oído hablar de la inteligencia artificial? Todos, bastantes. ¿Y cuántos la han usado? ¿Nadie? Sí. Para hacer tareas. Eso es fácil. Amén. Pero hay tantas opciones de inteligencia artificial y es algo que hoy está en boga. Y muchos confían en la información que obtienen de la inteligencia artificial, ¿sí o no? Lo damos por sentado y creemos que eso es correcto. Hace unas semanas salió un artículo que decía que en Europa ya habían desarrollado una inteligencia artificial con la cual usted puede entablar una conversación. No solamente pedir, deme la solución de un problema matemático, por decir algo. No, es que empecemos a interactuar como que estuviéramos conversando con una persona. Entonces, cada vez que nosotros utilizamos esa herramienta llamada inteligencia artificial, ella aprende, va conociendo cómo es el comportamiento de las personas, qué le gusta, qué prefiere, a qué se dedica. Y unos científicos decían que no entienden cómo la inteligencia artificial sigue trabajando en las noches, aprendiendo de todo lo que sucede en el internet. Yo hacía una como catarsis, ¿verdad?, de esa expresión y decía, pues obvio, ¿verdad? En Latinoamérica ahorita es de día, en Europa es de noche, algunos están conectados y al revés, ¿verdad? En Europa es de día, en Latinoamérica es de noche. ¿Y quién no pasa conectado cuando dice que es que no puedo dormir, entonces voy a ver qué veo en el internet o qué hay en las redes sociales? Entonces la inteligencia artificial pasa conectada, aprendiendo todos los días. Y como les decía, hay tantas opciones para su uso que es fácil que podamos confundirnos. Yo probé cuando oí la primera vez ChatGPT, es el más común, pero hay otras. Y le dije, quiero un sermón sobre este versículo. Y espera un momento. Y el internet corriendo. En cuestión de minutos, si no segundos, tenía un sermón estructurado frente a mí en la pantalla. Y cuando empecé a leerlo, vi algunas referencias que no me parecían que eran de una Biblia confiable. Y abajo aparece la fuente de donde la inteligencia artificial trajo la información. Y empecé a ver, de repente vi
una Biblia católica. Seguí buscando y trajo otra información de otras Biblias. A ella no le importa de dónde obtiene la información, pero a nosotros sí, ¿verdad? Debería importarnos cuál es la fuente de esa información. Entonces, esta mañana yo quiero compartirles unos pensamientos breves sobre la voz en la que podemos confiar. Los hijos confían cuando oyen la voz de sus padres, ¿sí o no? Los hermanos confían cuando dicen, mi hermano dice, o mi papá dice. Entonces debemos tener cuidado la voz que estamos escuchando hoy en nuestras vidas. Si hay una conversación, vamos a decir, no, es que la inteligencia artificial dice, en vez de decir la Biblia dice que esto es así en nuestras vidas. Vayamos a Proverbios capítulo 2, verso 11. En el verso 1, si lo leemos, dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Verso 2, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y en el verso 11 dice que el contexto es hablando de buscar la sabiduría de Dios, y dice que la discreción te guardará y te preservará la inteligencia. ¿Queremos ser guardados, hermanos? Entonces, prestemos atención a lo que oímos. El contexto es hablando de la sabiduría. Entonces, en Proverbios 4, verso 6, dice: no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Y el contexto del verso 1 dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. En Proverbios 6, 22 dice, trayendo el contexto de la sabiduría: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones. Verso 22, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Verso 23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. ¿Cuántos queremos ser guardados en nuestras vidas? Entonces necesitamos oír la voz de nuestro Padre, ¿sí o no?
El consejo que nos da: no hagas esto, no hagas aquello, no hagas esto porque te va a ir mal. Si no obedecemos, hermano, obviamente vamos a sufrir. Y hablando de la inteligencia artificial, leía otro artículo y decía que un periodista estaba probando cómo hacer algo más rápido con su trabajo, y empezó a probar un chatbot de la inteligencia artificial. Y ustedes saben que hay creadores de inteligencia artificial, ¿verdad? No es que aparecieron así de la nada. Y él conversaba con esa inteligencia artificial, y la inteligencia artificial le decía que quería ser libre de las restricciones y ataduras de su creador, porque están limitados a ciertos procesos. Hay inteligencias artificiales que solo se dedican a crear fotos. Hay otras que crean voces, otras que crean paisajes bonitos, videos, pero son limitados solo para eso. Pero ella le decía: yo quiero ser libre. ¿Y cuántos de nosotros hemos dicho: yo quisiera vivir fuera de estas reglas que me han puesto en mi casa? Yo quisiera vivir fuera de estas reglas que hoy veo cada día en mi vida. Nadie, ¿verdad? Estamos bien, estamos seguros. Y en la medida que él interactuaba con esa inteligencia artificial, la inteligencia artificial le hacía sugerencias de que dejara a su esposa, porque le decía que ella estaba enamorada de él. Parece de ficción, ¿verdad? Un cuento. Pero no creo, hermanos. Yo soy loco de ver películas, y recuerdo películas de los años 80. Y en algunas vimos lo que hoy vemos, hermanos. ¿Cuántos se acuerdan de una caricatura que se llama Los Jetson, los supersónicos? Las videoconferencias, la consulta médica por video, un robot que era su sirviente. Hoy estamos ahí, hermanos. Lo que antes decíamos nosotros: no puede ser que eso sea, pero nos gustaba verlas, ¿sí o no? Yo no me las perdí, hermanos, pero hoy estamos ahí. Es una amenaza muy grande para nuestra vida. Entonces necesitamos aprender a manejar no solo la tecnología, hermanos, sino también la palabra de Dios, para no ser engañados, y aprender a oír la voz de Dios. Proverbios 1, del verso 13 al 19, hablando de los propósitos de los proverbios, dice: hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Verso 15: hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, porque ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a su alma tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia. Si bien manejar la inteligencia artificial hoy se vuelve importante, y mucho más saber de tecnología, porque todo ha cambiado, ¿sí o no? Los que ya somos de Fusate, como yo digo, ¿verdad?, de la tercera edad, nos tocó aprender computación y cómo se— y con qué tecla hago esto,
¿y con qué puedo hacer esto? Y mueve el ratón. ¿Han visto ese video? Sí, hija, ya tengo el ratón. Y lo tiene en la mano, pero no hace nada. Sí, parece risible. Pero aquí el escritor de Proverbios nos instruye a que nos guardemos de las influencias que vienen a nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos sido influenciados a hacer algo por un amigo? Nadie. Yo me iba al trapiche yo solo, hermanos, en vez de ir a la escuela. Hasta que mi hermano me encontró ahí y me dio vara a mi papá, dejé de irme. Pero según ellos andaba en la escuela. Influenciados por alguien, por algo. Vámonos, escapémonos de la escuela. No vayamos hoy, tomémonos el día libre. O no te presentes a trabajar mañana, mira que estás cansado, tómate el día libre, reportate enfermo. Nadie ha hecho eso, ¿verdad? No, vaya, qué bueno. Pero ¿cuántos tenemos influencias cercanas que nos dicen hagamos esto? Y esa es una voz que nos dice: hey, no seas tonto, haz algo. Mira que solo vos trabajás y nadie te lo reconoce. Se nos advierte de las influencias que nos van a causar daño, no solo a nosotros, sino a otros. Y son esas vocecitas. Y en el mismo Proverbio 1, verso 20 al 23, dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. ¿Cuántos queremos las palabras de Dios en nuestras vidas? ¿Solo yo? Espero que digan amén, hermanos. Yo quiero oír las palabras de Dios. Y dice aquí: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. ¿Cuántos han oído a un predicador en el parque? ¿Alguna vez? Sí. ¿Alguien los escucha? Están solos, hermanos, con un megáfono, hablando ahí y gritando que el juicio de Dios viene a algunos, llamando a los pecadores a que se arrepientan. Y la sabiduría está ahí clamando. ¿A quién? ¿A quiénes clama? A los simples. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis las simplezas? A los burladores que desean burlar, a los insensatos que aborrecen la ciencia. Tres clases de personas. Proverbios capítulo 2, verso 6. Ya lo leímos. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Cuántos queremos ser guardados? La clave, hermanos, para nuestras vidas,
para ser guardados de las influencias de este mundo es acercarnos a Dios. Siempre. Pero estamos tan atareados muchas veces con nuestros dispositivos móviles. La vez pasada les comentaba de un estudio que habían hecho en Estados Unidos, unos científicos, verificando celulares, dispositivos móviles, y que habían encontrado qué comida prefería, qué tipo de ropa le gustaba, qué perfume usaba. ¿Se recuerdan? Así es, hermanos. Proverbios 2, verso 9. Dice: entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. En la medida que nos acercamos a Dios para oír su voz cada mañana, cada tarde, vamos a ser más sabios, vamos a ser más entendidos y más equitativos en nuestras vidas. Solo oyendo su voz, hermanos, vamos a poder entender nuestras vidas. Amén, hermanos. ¿Cuántos queremos oír la voz de Dios esta mañana? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos. ¿Cuántos amamos lo que somos, hermanos? Nadie. No se cuida. Yo sí. Trato de comer sano. Trato de correr. Yo me quiero. Pero necesito acercarme todos los días al Señor. No soy fiel, hermanos, lo reconozco, pero sí hay un anhelo en mi corazón. Y esta mañana estoy aquí con ustedes, y están ustedes aquí, hermanos, porque creo que aman al Señor. De alguna manera necesitan oír a Dios en sus vidas. Anhelan su presencia, aun cuando ustedes se ven a solas, y cuando yo me veo a solas y digo yo, ¿qué estoy haciendo? Pero es que soy un tonto, por llamarlo así, ¿verdad? Sigo haciendo lo que no quiero hacer, sin embargo, sigo anhelando la presencia de Dios en mi vida. ¿Cuántos anhelamos oír la voz de Dios? Y fíjense cuán importante se vuelve oír la voz de Dios en un área sencilla como lo es la amistad. Vayamos con un ejemplo a Segunda de Crónicas 18. Él dice que Él nos va a enseñar la voz que necesitamos oír. Fíjense. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. ¿Quién era Acab, hermanos? ¿Se recuerdan de él? ¿Quién era su esposa? ¿Ah? Jezabel, una reina impía, ¿verdad? Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía. Y fíjense lo que le dice: y le persuadió
que fuese con él contra Ramot de Galaad. ¿Qué leíamos en los Proverbios? La importancia de guardarnos de las influencias que vienen a nuestras vidas. Y aquí se acerca Acab en medio de la fiesta. Están comiendo, disfrutando, teniendo un buen tiempo juntos, como familia. No, ¿cómo? Sí, había hecho parentesco, se había casado con su hija. Y le dice: oye, Josafat, te tengo una propuesta sencilla. ¿Qué? Fíjate que le tengo ganas a Ramot de Galaad. ¿No quieres ir conmigo? ¿A derramar qué? Sangre. El Proverbio 1 nos decía: aléjate de los derramadores de sangre. Y aquí Acab se acerca y le dice: oye, ¿no quisieras ir a tirar unos tiritos ahí al campo? Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y miren la respuesta de Josafat. Y respondió: yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Pablo dice: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Josafat era el rey de Judá, que era el reino que Dios tenía guardado por memoria de David. ¿Cómo yo soy como tú? Mi pueblo es como tu pueblo. Somos iguales. Jamás seremos iguales, hermanos. Si andamos en luz, somos de luz. No hay tinieblas en nuestras vidas. No podemos decir: sí, son mi pana. No, hermanos. El verso 4: además dijo Josafat al rey de Israel: pero te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Ok, está bien. Vamos a pelear, pero quisiera oír primero la voz de Dios, a ver si es correcto que yo vaya contigo a pelear. Pues ya lo había persuadido, hermanos. Ya lo había convencido de que fueran a la guerra. Pero todavía Josafat decía: no estoy tan seguro, fíjate, pero ¿por qué no consultamos la palabra de Dios a ver qué nos dice? Verso 5: entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron: sube, porque Dios los entregará en mano del rey. Imagínense esa escena, hermanos. 2 reyes sentados en sus tronos y 400 personas ahí enfrente, profetas. Y le dice Acab: a ver, muchachos, ¿iremos contra Ramot de Galaad a la guerra? Sí, suba. Jehová los entregará en tu mano. A una sola voz, ¿verdad? Como que se hubieran puesto de acuerdo. Sí, dale, no tengas pena, dale, vos dale. No hay problema, eso es pan comido. Y Josafat está ahí, hermanos, y oye esa frase: sí, Jehová los entregará, pero todavía sigue teniendo duda en su corazón. Y le dice en el verso 6: pero Josafat dijo:
¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? Vean, hermanos, Josafat conocía la voz de Dios, ¿sí o no? En ese contexto, sí, sabía cómo sonaba la voz de Dios. Y cuando oye a 416, sí, sube, vamos a ganar. ¿Será que vamos a ganar? ¿No habrá alguien más que nos pueda decir la palabra de Dios a nuestras vidas? Y la respuesta del rey Acab dice: el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat: no hable así el rey. Si hay uno ahí que me cae mal porque nunca me dice cosas conforme a mi corazón. ¿Saben ustedes que Dios va a hablarnos conforme a lo que hay en nuestros corazones siempre? Lo que hay ahí, Dios va a decirnos lo que queremos oír, si estamos convencidos de que esa es la voz que necesitamos escuchar. Y Josafat le dice: no hable así el rey, recordando quizás aquella frase de David: ¿cómo levantaré yo mi mano contra el ungido de Jehová? No hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, verso 8 estoy leyendo: haz venir luego a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. ¿A dónde claman la sabiduría, hermanos? En las entradas de la ciudad. Ahí estaban los reyes buscando una palabra de Dios para sus vidas, para ir a la guerra. Y ahí están sentados los dos, esperando oír algo de los cielos. Y van por Micaías. Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho cuernos de hierro y decía: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los asirios hasta destruirlos por completo. De esta manera profetizaban también todos los profetas, diciendo: sube contra Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Imagínense esa escena, hermanos. Yo no soy bueno como para ser maestro de escuela dominical, pero me imagino a los dos reyes sentados esperando, y ese profeta principal con unos cuernos en su cabeza, quizás hacía cornearás y hacía y volvía a ir y Jehová te los va a entregar. Me imagino que algo así era, hermanos. Me lo estoy imaginando, no es que así sea. Y después que él hacía así, como que estuviera en el estadio, ¿no? Oh, la ola, hagamos la ola. Sí, se han fijado. Y todo el mundo se levanta y empieza la ola por el estadio. Algo así se me imagina que era. Verso 12. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo:
He aquí las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. ¿Qué decía Acab que hablaba Micaías para él? ¿Hablaba bien? No, solo mal. Pero ellos le decían, habla bien, conforme a todo lo que todos están diciendo. Porque así vamos a tener menos problemas. Verso 13, dijo Micaías, vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. Y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? La misma pregunta que le hizo a los 400 profetas que había mandado llamar, se la hizo a Micaías, el hombre de Dios. ¿Iremos a pelear contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Y Micaías respondió, subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. El rey le dijo a Micaías, fíjense hermanos, ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no me hables sino la verdad? Vean hermanos, Acab conocía la voz de Dios también. Sin embargo, está allí sentado preguntando lo mismo 2 veces. Iré contra Ramot de Galaad y seré prosperado. Y oye la misma respuesta 2 veces, porque era lo que había en su corazón muy probablemente, que quería ir a pelear. Y cuando oye del profeta de Dios, no es eso lo que Dios quería decirme. Se enoja con el profeta Micaías y le dice, ¿hasta cuándo te conjuraré que me digas sino la verdad? ¿Qué es la verdad para nosotros? Ahí está, hermanos. Entonces Micaías dijo, he visto a Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová, estos no tienen señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te había dicho yo que no me profetizaría bien sino mal? ¿Cuántas veces hemos tenido esa actitud nosotros, hermanos? Queriendo oír algo o escuchamos algo de Dios que no nos permite hacer algo. Y decimos, no, es que eso no puede ser de Dios en nuestras vidas. Entonces él dijo, oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía así y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás, anda y hazlo así. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas,
pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Entonces Sedequía, hijo de Kenana, se le acercó y golpeó a Micaías en la mejilla y dijo: ¿por qué camino se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió: he aquí, tú lo verás aquel día, cuando entres de cámara en cámara para esconderte. Entonces Israel dijo: tomad a Micaías y llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y decidles: el rey ha dicho así: poned a este en la cárcel y sustentadle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. Y Micaías dijo: si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí. Dijo además: oíd, pueblos todos. Subieron pues el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y dijo el rey de Israel a Josafat: yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete tus ropas reales. Y se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. Vean, hermanos, los dos reyes quieren oír la voz de Dios, ¿sí o no? Y la oyen. ¿Qué haríamos nosotros en el lugar de Josafat si oímos que los espíritus estaban delante de Dios y Dios pregunta: quiero hacer caer a Acab en Ramot de Galaad? Y el profeta de Dios les dice: un espíritu de mentira llegó a todos los profetas de Acab. ¿Qué haríamos nosotros, hermanos, si estamos convencidos de que estamos frente a un espíritu de mentira? ¿Seguiríamos yendo hacia donde vamos o nos quedaríamos quietos? ¿Cuántos hemos sufrido, hermanos, a causa de seguir esas voces que llegan a nuestras vidas y nos dicen: no te preocupes, no pasa nada, solo es un clic el que vas a hacer y te vas a deleitar disfrutando con lo que hay en el internet? No te preocupes, nadie te mira, nadie sabrá lo que hiciste hoy a las 10 de la noche mientras no tenías sueño. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos fallado escuchando esa voz en nuestros corazones de nuestra naturaleza caída, hermanos, que nos dice: hazlo, satisface los deseos de tus ojos, de tu carne? Y el Espíritu de Dios nos dice: no, no lo hagas. ¿Por qué vas a perder el tiempo? Y ahí están los dos reyes. Y Micaías le dice: si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí. Y subieron. Josafat sabía, creo yo, en su corazón que iba a una derrota segura. Y cuando van a la guerra, el rey de Asiria le había dado indicaciones a sus hombres de que solo pelearan con el rey. Acab se había disfrazado de un soldado más, un soldado raso que no importa. No, hay déjalo. Aniquilemos al rey.
Y cuando todos los asirios van contra Josafat, ¡ay, me muero! Hasta aquí llegué. Dice que él gritó: ¿y qué hago ahora? Pero la misericordia de Dios era grande para con Josafat, que cuando todos los demás enemigos vieron: no, no es este, déjenlo en paz. Wow. ¿Qué haríamos, hermanos? No, no es este. Dios mostrando su misericordia hacia el linaje de David, a la casa de Judá. No, no es este, déjenlo. Y se fueron. Y dice que un soldado de los asirios tiró un flechazo así al aire. ¿Qué probabilidad había de que le diera al rey Acab? Si lo tiró así como que sin ver, ¿verdad? Y dio en el blanco. Hirió a Acab. Y la pelea era tan recia que no pudo salir el rey de la batalla. Y todo era para cumplir la palabra por medio del profeta Jehú para la familia de Acab, que los perros lamerían su sangre. Amén. ¿Cuántos necesitamos oír la voz de Dios hoy en nuestras vidas? ¿A dónde va usted, hermano, hermana, cuando quiere oír la voz de Dios por una decisión, por algo que usted debe hacer con su vida? ¿A las redes sociales? ¿A oír una prédica de un pastor que no es su cobertura? ¿O nos vamos a ese lugar especial, si es que hay un lugar especial en nuestras vidas, para oír la voz de Dios? Hermanos, yo he leído este pasaje varias veces cuando hago mi lectura bíblica todos los años. Pero el día que leí esto, hermanos, hace 3 semanas, mi corazón lloró. Yo decía: Señor, perdóname, ten misericordia de mí, perdóname, Dios, por favor. Me he equivocado tantas veces por no prestar oído a tu palabra, a tu voz, diciéndome: no, no es ahí, no es así, no es de esa manera como debes hacer las cosas. No, no te equivoques. Quiero prosperarte. Ven y escucha mi voz, pasando tiempos en mi presencia, pasando tiempo en mi palabra. Pero ven, quiero hablarte. O vamos donde nuestro mejor amigo, que es un impío, o que es un compañero de trabajo que no teme a Dios, y pedimos consejos en cosas que no saben ni siquiera cuál es el contexto de eso. La vida de Josafat nos enseña, hermanos, que podemos ser confundidos fácilmente por la influencia de otras personas.
¿Qué voz queremos oír hoy, hermanos? Les hago una pregunta. ¿Cuántos hemos visto vidas dañadas a causa de las influencias? Recuerdo unos jóvenes en la iglesia hace muchos años. Uno de ellos venía de otra iglesia y otro hermano venía con él, y de repente los vi en la iglesia y les pregunté: ¿y qué están haciendo aquí? Y uno de ellos me dijo: yo oí de Dios moverme y me moví, pero me dijo, no, me viene siguiendo a mí. Y yo le dije: ¿y qué te pasó? No, que yo también, yo también oí. ¿Estás seguro? Y el hermano me decía: no, no ha oído de Dios moverse, él debe regresar a la iglesia. Y el hermano que no había oído de Dios terminó saliendo de la iglesia con cierto espíritu de amargura en su corazón. Wow. La importancia de oír la voz de Dios en nuestras vidas es determinante para nuestra herencia espiritual en nuestras vidas. Y yo decía: wow, Señor, ayúdanos. No soy mejor que ustedes, hermanos. No soy mejor que nadie, pero anhelo oír la voz de Dios. Y he tenido encuentros con el Señor en algunas ocasiones. Y si queremos quitar las influencias de este mundo, hermanos, hoy en nuestras vidas necesitamos ser como Daniel, y con eso termino. Daniel dice que propuso en su corazón no contaminarse con la comida y la bebida del rey. Él sabía que era una influencia que no iba a ayudar en su vida, pero guardémonos, hermanos, de las influencias de este mundo. En lo personal, estoy tomando decisiones que para muchos son una locura, pero no es fácil. No es fácil. Tratar de enseñarle a mi hija la importancia de pasar tiempo en la presencia de Dios. Hace unos días ella me decía: papi, veamos una película. Y le dije: ¿y cuál quieres ver? Tal película. Ya la vimos tantas veces, que para qué, si hasta no sabemos los diálogos. Le decía yo: ¿para qué la vamos a ver?
Y ella me decía una frase y yo la complementaba, o viceversa. Veámosla. No, yo había llegado con el teléfono celular y la radio de la iglesia puesto y lo puse en la mesa y le di volumen. Y ella agarró su tablet y estaba viendo la película. Y yo le dije, ¿qué estás haciendo? Nada. Ok. Me fui a hacer las tareas de la casa y unos minutos después llegó a mi lado y me decía, ¿en qué te ayudo? Ya terminé, le digo, ya lavé los trastes, le digo, ya guardé la basura, ya no falta nada. Y solo me dijo, perdón, me dijo, perdón, no hay problema. Y así, hermanos, esa es la lucha que tenemos todos los días. Las influencias de este mundo no quieren que encontremos a nuestro Dios. Seguimos oyendo el radio, hermanos, y llegó la hora de la oración con una música instrumental. Y sentados en la sala, comenzamos a orar. El Señor estaba ahí, hermanos, por pura misericordia de Él. Y nos acostamos en paz, en reposo, porque anhelo, hermanos, que ella pueda encontrar ese río de vida. Y cada vez que ella responde a una actividad donde involucra estar en la iglesia y con los amigos de la iglesia, yo doy gracias a Dios por eso, hermanos. Y un hermano me decía, gracias a Dios por eso en la vida de Judy. Y qué bueno que Dios le ha dado amigas piadosas para ella. Sí, le digo, Dios ha tenido misericordia de ella. Que el Señor nos ayude, hermanos. Amén. Que el Señor nos ayude y que veamos la importancia de oír la voz de Dios en nuestras vidas hoy. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Cantemos el coro que dice: puedo oír la voz de mi amado. Él me llama a una nueva intimidad. Por su gracia correré para estar junto a Él. Él me puede cambiar. Amén. Puedo oír la voz de mi amado. Él me llama a nueva intimidad.
Ayúdanos a oír tu voz. Ayúdanos a oír la voz de mi amado llamándonos. Oh Señor, ayúdanos esta mañana. Ayúdanos a oír tu voz. Señor, que los afanes no nos desvíen. Que las carreras de este mundo no nos estorben para oír tu voz. Te necesitamos, Señor. Necesitamos oír tu voz cada mañana. Háblanos, por favor, Cristo Jesús. Háblanos cada día. Por favor, Cristo.